Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente hoy aquí en su programa favorito, Tercia de Reinas, con nuestros invitados especiales, como siempre, Blanquita y Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas. Muy buenas tardes, bienvenidos sean a este programa Al Desnudo, con personajes emblemáticos y únicos. Bueno, ¿A qué hora van a llegar? El día de hoy. sí, no. Sorpresa el día de hoy. Así es, para que los ubiquen, los conozcan. Ya muchos los conocen, yo sé. Sí, simplemente de verlos, pero bueno, nos acompañan Raúl Pérez Carrillo, ya gran conocido dentro del ambiente cultural, aquí en Guadalajara, todos los amigos, diversos colectivos, muy conocido, y también nos acompaña, bueno, me dijo que lo presentara por el apodo, yo, y de hecho así es, ¿no? Por mi nombre. Así es, el Sí, Pichojas. El Pichojos, así es. Alias. José Eduardo Castañeda Mendoza. Así Muy buenas es. tardes. Bienvenido a nuestro programa. Es un honor que estén aquí Bienvenidos los dos. con nosotros. Les advertimos, aquí hay que desnudarse. Sí, váyanse preparando, Váyanse preparando para eso, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Entonces digo, para Vayan que después no se haciendo vayan a conciencia. asustar de qué es lo que se trata. Así es. Así es. Entonces, bueno, pues vamos iniciando una breve reseña de lo que es nuestro principal invitado, Raúl, para conocer parte de su obra. Bueno, esta es una presentación escrita por el señor mismo, nuestro amigo Raúl Pérez Carrillo, con dinero y sin dinero, con censura y sin censura, sin más experiencia que haber elaborado el modesto boletín informativo para una colonia popular. En 1985 lanza su revista experimental Senderos Literarios. Solo aparecieron 4 números, pero el primero se ganó los elogios de Félix Vargas, Luis Patiño y Carlos Sandoval. Los 3 fueron y son maestros de maestros. En el número 2 incluía El ánima de Sayula, un extenso poema alburero muy popular que le robó al cura de su pueblo cuando fue monaguillo por un día. En el número 3 se deslinda de la cultura marginal, una expresión que pretendía ofrecerse como alternativa frente a la oficial. La CM había saturado escuelas, facultades y barrios con hojitas y revistas de todo tipo. Tal vez le cargó la tinta y se deslindó, porque apoyándose en Tolstoy, se refiere a esa variante marginera. Marihuanera. Ándale, marihuanera, ojo. Desde entonces. Como arte vil. Arte vil. Ajá. En el número 4 incluyó escritores veracruzanos. Uno de ellos era un masón reconocido que prometió financiar los números siguientes. Un poco después de su promesa, confesó que algunos de sus escritos eran muy desafiantes y podían incomodar a políticos locales y nacionales. Desde entonces es apedreado. El número 5 incluía un ensayo sobre José Alfredo, un trabajo sobre Santo, el enmascarado de plata, y la primera parte de su extraviada novela erótica Varinia. Oh. Entre otras cosas, el número se quedó esperando en una imprenta de la calle Esteban Alatorre. La revista desapareció porque nunca buscó el subsidio oficial, porque los apoyos privados no se concretaron y porque sus amigos antorchistas jamás atendieron la propuesta de generar canales de distribución en 12 ciudades. La oferta incluía seleccionar jóvenes escritores del movimiento para proyectarlos en todo el país. De cualquier forma, siguió escribiendo durante 8 años. Algunos de sus escritos eran volantes en los que virtió más puntos de vista sobre la problemática local, nacional e internacional. En 1992 lanza la revista Afluencia y en 1995 publica la primera edición del libro Crónicas de Nota Roja. Los 2 números de la revista los paga él y los 3,000 ejemplares del libro los financia un amigo que tuvo a buen darle para adelante. En 1998 publica el poemario El oficio de amar. Fue una edición de autor de 1,000 ejemplares que cubre
sin pedir una moneda a nadie. En 2007 aborda un tema que le interesa desde la secundaria, la guerrilla urbana. El proyecto del libro abortó por situaciones que ha mencionado en otras partes. Lo retoma hace 2 años y escribe Una cucaracha pinta. Ese libro y otros continúan el manuscrito a la espera de que quienes se sientan lastimados vayan muriendo o entiendan que la verdad es la verdad, aunque les duela, ¿cierto? En 2019 publica Hice y Deshice, la epopeya bolchevique en México. El libro tuvo muy buena aceptación entre la crítica especializada y fue bien recibido por lectores ajenos al movimiento antorchista. Entre los antorchistas hay quienes lo consideran el mejor libro que han leído. Muchos pusieron en sus perfiles como su escritor preferido. Como su escritor preferido, ¿cierto? Pero la mayoría lo eliminó cuando recibió la consigna sectaria en su contra. ¡Ay, qué carajo! El mismo año publica Don Sebas y otros relatos, ambos libros bajo el sello de Amate Editorial. Con el Pichojos, del barrio a la universidad, rompe el esquema, las ventas lastimeras. Han entregado más de 350 ejemplares, a pesar de que solo se ha hecho una presentación en el auditorio Carlos Ramírez, en la Prepa 2 o en la Prepa Dios. Así es. La novela Diálogos de Alcoba inició su proceso para salir a la venta en menos de 2 semanas. Si no hay impedimento y en cuanto a derechos de autor o algún problema de autorización por parte de la escultora Jamie Young, la contorsionista aparecerá en portada con el manejo de diseño requerido. Y bueno, aquí tenemos al señor Raúl Pérez Carrillo y al señor Pichojos, alias José Eduardo Castañeda Mendoza. Muy dos bienvenidos. personas emblemáticas, talentosas, que nos van a compartir y se van a desnudar para nosotros y para ustedes. Así ¿Qué es, tal? ¿qué tal? ¿Qué Bueno, tal? Raúl, como vemos, muy prolífica tu obra, variada en temática. Sí. Veo también el de Don Sebas y otros relatos, retratando pues una ciudad, una cotidianidad, una experiencia, el tinte político, platicábamos ahorita de Crónicas de Nota Roja, de esa revista, ¿es el Alarma? Archivo Policíaco, todas esas revistas que de pronto escoger ciertos casos que hablan de una realidad del lugar donde estamos viviendo. Sí. Y terminando, bueno, ahorita por el momento, que es el principal motivo, pues precisamente en este libro, que es el del Pichojos, de barrio a la universidad. Sí. Interesante. He estado revisando parte de lo de tu obra y invitas a leer, y aparte de que considero que todo viene siendo una crónica de esa ciudad, de esos tiempos que nos ha tocado vivir. Sí. Y sobre todo muy identificada de mi parte, porque yo también soy egresada de la Prepa Dios. ¿Hay otra? No hay ninguna otra Excelente. prepa aquí en Guadalajara. Nomás O esa. sea, nada más hay Prepa Dios, por favor. Díganme si no, díganme si no existe. Entonces, bueno, leerlo, lo poco reconozco que he leído de Raúl, en lo personal me refiere a esa etapa, la de la prepa. Sí. Leer, yo te me acuerdo que el otro día platicando con él, digo, ay, yo quiero ese de Hice y Deshice, porque se me hace que Porque voy en contra. inicia en Prepa 2. Inicia en Prepa 2. Y aprovechando que está un exdirector aquí, digamos, podemos decir que la Prepa Dios, ¿qué ha dado a la sociedad? ¿Le preguntas a él o a mí? A los dos. A los dos. Ah, ok. A los dos. Porque vimos egresados también. El Pichojos fue egresado de ahí. Y haciendo una reflexión y tenerlos aquí juntos ustedes con otras más personalidades que debe de haber egresados de la Prepa Dios y de otras, pues, pero ahorita nos juntamos nosotros, vamos a hablar de las... Yo creo que le ha dado muchísimo en el ámbito político, académico, literario, varios aspectos. Esa Prepa 2, en la calle 48. Así es. ¿Cómo ven de la experiencia? ¿Cómo ves, Raúl?
Bueno, en mi caso, mi participación o mis inicios como escritor se dan al interior de un grupo que conozco en la Prepa 2. Ese grupo era el grupo bolchevique, que era una célula o un círculo de una organización más amplia que era el grupo Zaria o La Aurora. Zaria o La Aurora era la sección Jalisco, o se convierte en la sección Jalisco, de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. En ese grupo participo yo en un círculo de estudios y empezamos a leer algunos libros básicos de marxismo. Iniciábamos en aquel tiempo con un librito que se llama El ABC del comunismo, de Nicolás Bukhari. Con ese libro empezábamos y seguíamos con los fundamentos de filosofía de Afanasiev y seguíamos con otros libros. Entonces ahí se buscaba de cierta manera como de generar el ambiente ideológico adecuado para que nos convirtiéramos en cuadros revolucionarios de un partido clandestino. Nosotros no sabíamos que existía ese partido. ¿Por qué? Porque a los 16 años yo no tenía la madurez suficiente o la capacidad o el compromiso para saber que estábamos participando en un partido clandestino que pretendía tomar el poder por los medios a los que hubiera lugar, así decían ellos. Ese partido se consideraba a sí mismo el único heredero legítimo del espartaquismo, una corriente política encabezada por José Revueltas al momento que rompe con el Partido Comunista Mexicano. Cuando rompe con el Partido Comunista Mexicano, lo expulsan. Él y sus seguidores muy preparados, muy talentosos, Eduardo Lizalde, La Bastida, Juan Brom, etc., son varios, fundan la Liga Leninista Espartaco. Liga Leninista Espartaco. Entonces, cuando se funda la Liga, si no me equivoco, en 1968, se genera lo que se llama el espartaquismo en México, porque ya había habido espartaquismo en Alemania, a partir del seudónimo Espartaco de uno de los integrantes del que fue después el Partido Comunista de Alemania. Otro integrante era Rosa Luxemburgo. A los dos los matan el mismo día. Las guardias que se oponen al mensaje pacifista de los espartaquistas, antiguos compañeros socialdemócratas, matan a Rosa Luxemburgo y a Carlos Liebknecht el mismo día. Pero en México el espartaquismo nace con José Revueltas, y el grupo al que yo pertenecía, sin darme cuenta, se asumía como único heredero legítimo del movimiento que planteó José Revueltas en un libro o ensayo que se llama justamente Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. La crítica de Revueltas implicaba afirmar que el Partido Comunista no existía en México, que era un simple membrete, que había que construirlo a partir de cierta idea leninista sobre un partido de cuadros, no de masas, un partido bolchevique, por así decirlo, y esa idea se retoma por algunos estudiantes del centro del país que fundan ese grupo. No voy a decir el nombre porque luego mis amigos que se sienten balconeados me van a querer regañar y acusar de policía, pero ya lo digo en el libro desde las primeras páginas, ¿no? Entonces, de esa historia, aquí viene en Isa y Deshice la epopeya bolchevique en México. Entonces, aquí viene a detalle. Y realmente yo pensé, porque cuando publicaba en Facebook, algunos antorchistas de la vieja guardia, muy asoleados, muy sectarios, me acusaron de delator y de policía. Yo le respondí que no era así, puesto que el nombre del partido y el nombre del grupo bolchevique ya se había manejado en las páginas de Antorcha, en la página oficial. Un dirigente nacional que es amigo mío, pues no amigo mío, conocido mío, ya había hecho mención del partido y había hecho mención del grupo bolchevique. Entonces dije, bueno, entonces no solo yo soy delator, no solo yo soy policía, porque también el señor Omar Carrión Abud lo es, porque él ya lo mencionó en la página. Entonces ahí ya se callaron, ¿verdad? Porque yo no estaba hablando con ligereza. Estaba hablando porque veía que compañeros de aquella generación, tal vez un poquito mayores que yo, estaban afrontando una realidad que había existido, que existió la idea de tomar el poder por el camino no necesariamente electoral. Entonces eso yo lo manejo en el desarrollo del libro y también lo menciono desde el prólogo. Entonces lo que pasó fue que este libro generó mucha expectativa. Como se publica en Facebook y a través de un amigo generamos mucha amistad facebookera con jóvenes antorchistas, jóvenes y no tan jóvenes, se genera centenares de amistades
Ahorita tengo yo alrededor de 700, 800 amigos antorchistas. Y lo sigo teniendo a pesar de que hay una consigna de que yo no sea amigo de los antorchistas, de que me rechacen. Sí, de hecho el día de ayer una persona que tú y yo conocemos, que Irma conoce, que Juan conoce, se entrevistó con nuestro amigo Juan Orozco y le dijo pues que como él y yo somos desertores, que la recomendación es no acercarse pues con los pecadores como somos él y yo, porque los podemos contaminar o los podemos llevar por el camino del pecado, ¿verdad? O sea, así como cuando alguien se sale de la luz del mundo, le dicen este tipo ya no está con nosotros, ya está con los gentiles, ¿no? Entonces acá Juan y yo ya estamos con los pecadores, ¿no? Con los gentiles, los que estamos ajenos a la verdad y al sagrado mensaje del venerable maestro, ¿no? Ay, Dios. Okay. Entonces, ese es el punto. Así es. ¿De qué tiempo estábamos hablando que estabas en prepa, Dios? Yo entré en la prepa en 1976 y egresé en julio de 1979. Agosto fue el mes de vacaciones y en septiembre de ese año entré a la Facultad de Derecho. Aquí mi querido amigo El Pichojos fue mi maestro de literatura. ¿Literatura? De Primer curso. Literatura. Primer curso. Primer curso de literatura. Su maestría y doctorado lo obtuvo literatura, albures, y cosas así. Entonces, no, también de otras cosas, ¿no? También de literatura romántica, José de Espronceda, varios. Ahí lo menciono también. Entonces, él es mi maestro en sexto semestre, en el último semestre que yo estoy en la prepa. Pero yo ya sabía de su apellido porque desde el primer semestre, Lourdes y Samuel Castañeda Mendoza fueron mis compañeros desde el inicio. Entonces, Castañeda Mendoza, hermanos del maestro. El maestro tenía en el aula 2 hermanos, Lourdes y Samuel. No tuve una amistad muy fuerte, ni amistad íntima con ninguno de los dos, pero sí llegamos a tener intercambios, ¿no? Alguna amistad, digamos, ocasional, algunos malos entendidos también, como suele suceder con alguien que no le gusta pelearse con nadie como yo, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos mucho intercambio. Cuando yo regreso de Estados Unidos, no sé, como que se me refrescan las ideas y pierdo la timidez. De hecho, sí la pierdo, porque yo fui muy tímido. Entonces yo me aviento a exponer frente a grupo y Samuel en quinto semestre me dice, porque él era mi compañero también en las áreas médico-biológicas, me felicita Samuel, el hermano de José Eduardo. Me dice, oye, qué bien exponen, me felicita por una exposición en el salón en la prepa y por otra en las áreas médico-biológicas. Allá estudiábamos muchas cosas, ¿no? Que métodos anticonceptivos, que era la... Desarrollo de la comunidad. Oye, No, Raúl, no. quiere decir que llegaste de allá y perdiste la vergüenza. Perdí la vergüenza, pero no el estilo. Eso es lo importante. Bueno. Ahora, estamos hablando de la que... timidez a veces a uno o el miedo no lo deja. Es que previo a, es decir, previo a yo tenía 16 años cuando conozco al maestro, me parece. O, no, yo creo que ya tenía 17. No es cierto, yo cumplí 17 en el 29 de abril y el maestro fue mi maestro como en febrero. Entonces yo todavía tenía 16 y cumplo 17 cuando conozco a esta hermosa persona. Iba a decir, Así empezamos. Así empezó todo. Desde hace rato ya estamos viendo ahora, eso. cuando él es mi maestro, yo ya estaba como más lanzado para adelante. Por 2 razones. ¿Por qué? Porque de alguna manera haber ido a Estados Unidos me permitió tener como un panorama diferente. O sea, los viajes si no ilustran, cuando menos Y aparte te quitan el polvo. Imperialista. Sí, o sea, yo fui por cuestiones médicas, pero obviamente pues mi trato fue con médicos, con enfermeras, con trabajadores de una fábrica donde trabajaba mi hermana mayor y bueno, mis 2 hermanas trabajaban ahí y hice un poco de amistad con las amigas de mis hermanas. Digo amigas porque eran las que las visitaban, amigos pues no, mis cuñados, nada más. Entonces cuando yo regreso ya para el quinto, sexto semestre, pues ya vengo menos tímido. Previo a, estuve en el círculo de estudios de la calle Emilio Rabasa y la 56. Ahí empecé como a desarrollarme un poco en la cuestión verbal, pero pierdo la timidez ya en quinto, sexto semestre. Por eso Samuel me felicita, porque previo a, pues yo era muy tímido. O sea, tímido hasta el llanto en la secundaria y los primeros semestres de la prepa. ¿Por qué? Porque yo sufrí un accidente que me hizo perder la posibilidad de caminar. A mí me intervienen quirúrgicamente a los 13 años, entonces 13, 14, 15 años estuve o en camilla, o en silla de ruedas, o con muletas. Y era como estar deprimido o triste. No, pues imagínate, contento lo iba a estar, ¿verdad? Y luego y sin tanto contacto social. Es que ahorita que te enriquece platicas, esa edad.
bueno, de eso se trata este programa, desnudarnos y hablar de lo que traemos, Claro. de lo que cargamos. No es de quitarnos los calzones ni nada de eso. No, No, porque si se pusieron doble, Pero no hay ahorita ningún que problema. estás platicando, pues a mí me viene a mi cabeza, mi recuerdo a mi hijo que yo tengo, que nació Sí. con el pelo vendido, y yo sé que es un proceso difícil, pues mira, Sí, pero pues, mira, para recuperar, aquí te sí. traemos, Raúl, aquí Sí. te tenemos. Gracias. Entonces, cuando yo conozco al maestro Eduardo, yo ya tenía la habilidad o la costumbre de enfrentar a los maestros. O sea, de confrontarlos cuando se equivocaban. Entonces lo hice en Los Belenes, con nuestro amigo, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Con nuestro amigo Paco Acosta. O sea, los corregías. Aquí estás más Uno que fue director de la prepa también. Válgame Dios. Sí, o sea, porque yo fui cerebrito desde niño, pues, pero no tenía el atrevimiento de confrontar a nadie. Pero el participar en el círculo, haber ido a Estados Unidos, retroalimentarme con opiniones de personajes tan audaces como Samuel Castañeda Mendoza, que ese sí era un verdadero descarado para expresarse, para decir y hacer. O sea, yo pienso que el maestro es hasta medio light. ¿Lo han escuchado lo que dice, verdad? Bueno, Sí, bastante light. sí, él es light comparado con Samuel. Samuel era un tipo muy atrevido, sumamente atrevido, bastante extrovertido. No había nadie como él de extrovertido en el grupo C de la Prepa 2 o en el grupo que nos tocara en las áreas médico-biológicas. Era muy, muy extrovertido. Cuando alguien como él, que él podía hablar de lo que le diera la gana, ¿no? Porque venía del barrio del Retiro y pues tenía un hermano que era maestro en la prepa, etcétera, ¿no? ¿Y él dónde está ahorita? Él murió. Él está en el cielo. Él está en el cielo. Así es. Hubo un momento en que él me dice, sí tuvimos intercambios, quizá no tuvimos una fuerte amistad, pero cuando él me dice, te felicito, cabrón, dice, te aventaste un 10 en las áreas y te aventaste un 10 con esa exposición. Entonces yo me sentí, si el rey, el enemigo el enemigo del aburrimiento, el que le valía madre hacer y decir lo que le diera la gana desde la secundaria, porque me decía un vecino de Brillante, que era el más chico del salón, seguía yo, no sé si te acuerdas también por Brillante, un medio güerito, medio chinito, él decía que los maestros de la secundaria le decían a Samuel que por favor ya no fuera, que ya tenía el certificado garantizado, o sea, por favor Samuel, pero ya no vuelva a la escuela, ¿no? Sí, ¿Por qué? sí, Porque sí, sí. les hacía la vida de cuadritos, ¿no? Era era muy especial Samuel, Quieto. era tremendo Samuel, o sea, entonces eso decía el vecino, que no sé quién le dijo, una maestra o varias maestras dijeron que pero el amor de Dios ya no se parara en la escuela. No sé en qué escuela estudió la secundaria. En la secundaria 6. En la secundaria 6. Sí, que Las 6. eso me lo confía un vecino que vive de Manuel Acuña por ahí, cerquita de donde vives tú, pero Sí, era sí. de enfrente. Ahí donde nos reunimos, lo describo aquí en el libro, y el que se pone a contar chistes mamones es otro que también es director y que o al que te hacía así, que te masturbaras y quisieras la muestra de semen y la chingada, que decimos Quiñones. Bueno, ese Quiñones, Me suena. perdón con todo Lo respeto, están desnudando. ese Quiñones era un mamón y un llevado. Entonces él se burlaba de nosotros, nos quería alburear y no aceptaba la respuesta. O sea, era llevadito, pero no aguantaba la respuesta. Entonces una vez yo le respondo en el laboratorio de... ¿Era química? Biología. De biología. Le respondo algo, pero al vuelo, antes de que yo venciera la timidez, ¿no? O sea, cuando ya empezaba a entrenarme. Le respondo algo y me dice, no sea usted un mamuco. ¿Por qué? Porque no le gustó que yo aprovechara una expresión en su contra. Porque era pesadito, ¿verdad? Sí. A él lo hizo pensar durante un tiempo que era estéril. Sí, claro. Válgame O sea, Dios. era especialito. Entonces, en esa reunión en casa del joven que decía que a tu hermano le pedían de favor que ya no fuera, porque los hacía sufrir mucho, que ya tenía certificado, en esa reunión, el que va como maestro es Quiñones. A fumar, a platicar chistes, a ser aplaudido, ¿no? A ser aplaudido porque era el gusto de muchos maestros ser aceptados dentro y fuera del aula, a veces no tanto por la capacidad académica o didáctica, sino por caerle bien a los muchachos y probablemente a las muchachas. Yo no tengo pruebas de eso, pero a veces existía eso. Y creo que existe ese fenómeno en varios maestros que quieren ser simpáticos y amigueros, cuando lo importante, en mi opinión, para un maestro es ser líder en conocimiento en un grupo.
Entonces en Prepa 2 existían dos tipos de maestros. Los maestros que eran líderes por su conocimiento y por su capacidad, y los maestros que querían caerle bien a los muchachos. Sí, o sea, eran esos dos tipos de maestros. El primer grupo de maestros, yo ubico, entre otros, a Agustín Romo Martínez y a Carlos Eduardo Mollado Zapata, los menciono. En ese. Saludé a Carlos Eduardo en un evento que tuvimos hace como un mes o menos. Es un cerebrazo, es un cerebro, es un tipo muy preparado, altamente preparado, es un cerebro muy organizado, un poquito dañado por algunas cosas que le han pasado, pero sigue siendo muy inteligente, muy brillante. Ese maestro nos llevó por el camino de la lógica, ¿no? Al conocimiento ordenado. Ese conocimiento ordenado, metódico que nos enseñó Carlos Eduardo Mollado Zapata, yo lo utilicé ya no propiamente en el grupo de la escuela, sino en el grupo bolchevique, porque yo era muy joven cuando entro y ahí también me enfrento con los dirigentes que se ostentaban como con mucha experiencia de lucha, pero a la hora de la hora no tenían, digamos, el conocimiento que tenía Carlos Eduardo Mollado Zapata en lógica. Cuando al dirigente principal se le ocurre darnos un curso de lógica en una escuelita que estaba por la calle Puerto Melaque, pues ahí lo exhibí, ¿no? Con lo poco que yo manejaba, aprendido en la prepa, y con lo mal que se vio y con lo sobrado que era, lo exhibí y lo menciono en el libro, ¿no? Entonces, es decir, era tomar de un lado y de otro para empezar a entrenarme en lo que era el debate, en lo que era el manejo de la ironía. También aquí lo menciono, que el recurso más barato que existe en literatura es el recurso de la ironía, la burla disimulada. No es el mejor recurso, pero a veces funciona. Funciona sobre todo porque a fin de cuentas te ayuda a ridiculizar y a evidenciar a personas a partir de sus propias expresiones, ¿no? A partir de sus propias expresiones yo agarraba a los maestros en la jugada, sobre todo a los que eran llevaditos, ¿no? El maestro no era muy llevado, pero cometió un error táctico. Él llega el primer día de clases, mencionando a cierto grupo de alumnos, y entre ese grupo de alumnos dice: yo sé que aquí hay quienes se sienten locutores, que quieren presumir su voz en los aparatos y que quieren que sus compañeros los escuchen y los aplaudan. Entonces era para mí. ¿Por qué? Porque el semestre anterior yo hice una grabación en un aparato estereofónico para presentar una obra de teatro. Mi voz ganó, o sea, mi voz era la mejorcita, pues los demás tenían voz como de pito de calabaza, o aguardentosa, y la mía como que ganó, pues, o sea, los 5 o 6 que hicimos la prueba, pues yo gané y yo tuve que grabar esa voz para que se presentara una obra de teatro en el salón de clases en 5º semestre. Entonces me imagino que Samuel o Lourdes le han de haber dicho, el pinche Carrillo es bien presumido, ¿eh? Ay, quiere que hagamos su voz tan bonita, ¿eh? Entonces él, sin saber ni qué, me acomoda ahí como el del tipo de alumnos que a él no le caían bien porque pues así, como por lucidos, ¿no? Entonces yo tomé eso como una pedrada contra mí. No pedrada, pues era nomás para mí porque nadie más había grabado una voz de esa manera. Entonces cuando él me dice eso, dije, a ver, déjame ver, o sea, me esperé a que él empezara a cometer algún error, ¿no? Entonces, sí, claro. No, claro. Yo no le hice nada. O sea, yo nunca fui al salón de maestros a decirle, oiga, maestro, usted esto y esto. No. Él fue al salón a decir eso sin pensar en mí, o no sé si me identificaba o no, pero él lo dijo. Y yo era el único que había hablado de esa manera. Podíamos haber hablado frente a grupo, pero yo tenía cierta timidez para pararme frente a grupo. Entonces acepté que mi voz se grabara. Entonces con esa voz en 5º semestre para la materia de también literatura con Félix Vargas, yo creo, para la obra El médico a la fuerza de Molière, yo pongo la voz. Entonces llega el maestro diciendo eso, entonces digo, bueno, ahorita vamos a ver a qué horas empezamos, ¿no? Entonces el mismo día me desquité. Cuando él comete una pequeña falla prosódica, ¿sí? Entonces, pues luego se lo digo, ¿no? Claro que aquí en Isaí de sí se lo dramatizo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene recursos novelísticos también Isaí de sí. Aquí no aparece el maestro con su nombre, eso se lo dejamos hasta que le escribí su libro. Aquí sí está la mención y hay una historia de amor que sí existió entre Lourdes Castañeda Mendoza y Andrés Guadalupe García Cervantes, que fue mi escudero en toda la prepa, mi fiel amigo, el que me ayudó a aprobar el 5º semestre sin estar presente, porque él me mandó los apuntes a Los Ángeles para que yo pudiera llegar y presentar los exámenes. Entonces Andrés se enamoró de Lourdes no le correspondió,
Pero bueno, aquí yo manejo la historia de cierta manera. O sea, no exactamente como fue, pero sí más o menos como fue. Porque sí hubo romance, sí hubo intento, pero al final Lourdes lo rechaza a mi amigo Andrés. Entonces, aquí viene también esa historia, sin mencionar al maestro. No pensé pues en manejar nombres. ¿Ellos viven todavía? Andrés, lo último que supe de él es que él se fue a Estados Unidos. Él intentó junto con su esposa que emparentáramos. Querían que me casara con su hermana, con su cuñada de Andrés, hermana de su esposa. No logramos el parentesco. Y qué bueno, ¿no? Porque la muchachita era medio traviesa. No quería que le hiciera travesuras. No, es decir, bueno, esa es otra historia y por ahí viene. El próximo libro. Desnúdate. Aquí viene también. Está interesante el libro de Isidro. Sí, de hecho no es un libro de política. Cuando la maestra Silvia Quesada lo vio, dice, no, no me lo dediques porque es política, misa. Le dije, no, maestra, es que no es realmente de política. Pero le chocó la imagen de Lenin, el color rojo. Egresado de Prepa 2, que allí eran Prepa rojillos, Prepa Dios, pero que allá había maestros medio No es cierto. medio comunistas algunos, ¿no? Estaba Gamboa, estaba Acosta, estaban varios, ¿no? Que tenían esa formación. Entonces, y estaba nuestro grupo, pues, que independientemente de los maestros, sí estábamos, como dice la maestra, altamente politizados. Eso sí es cierto. Pero también contábamos chistes y hacíamos pendejadas, ¿no? Sí. Fíjate que es muy interesante todo lo que nos platicas, pero a mí me gustaría saber del maestro Pichojos, con referencia a cuando tú estuviste, a cuando tú estudiaste, a su comunicación, a su convivencia, cómo se fue dando esa amistad, porque ya tú dices que fue tu maestro de muchas materias. De una nada más. Literatura. Bueno, sí, ¿por qué no fue a lo mejor algún otro profesor? Porque No dice sé que también si, hay otros no sé maestros. si los hermanos Valtierra, que eran 3, que yo fui víctima de 2, de las 2 hermanitas, imagínense. Una en paz descanse. Todavía ya falleció, yo ya me perdí mucho. Pero bueno, ¿por qué precisamente el Pichojos? O sea, porque igual puedes haber tenido, como comentas, muchos maestros que sirvieron de guía, con cierta ideología política que compartías, porque uno salió de ahí rojillo, sí, yo sí, salí rojilla, okay, de ahí, okay. Sí, ya sí, se sí. me quitó, ¿sí? Y puede tener uno muchos maestros, como ahorita les comentaba del maestro César, que tratábamos de ubicarlo, que me fascinaba escucharle todas sus historias en la guerrilla en El Salvador. Yo era feliz, yo me salía cuando lo veía en el pasillo, maestro César, véngase que fumamos un cigarro. Y nos poníamos a platicar. Entonces cada quien puede tener sus diversos maestros que fueron, que nos encaminaron, aquellos maestros que por su actitud, Sí. por su entereza, por su conocimiento, por su buena onda, ¿por qué no? Yo creo Bueno. que aquí hay esta cuestión de la buena onda. Entonces, ¿por qué fue Pichojos? Ahí va. Alias Eduardo. Yo pienso que por su autenticidad. ¿Sí? Por su autenticidad, por su congruencia. Qué bonito elogio. Por su autenticidad y por su congruencia que se manifestó a lo largo de décadas, ¿no? Porque yo tuve a maestros con los cuales simpaticé más, o que tenía aparentemente afinidad con las ideas políticas. El maestro es priista, y yo nunca he sido priista. Hubo maestros que aparentemente teníamos una afinidad ideológica, y puedo mencionar a Gamboa, puedo mencionar a Costa, Benítez, Sandoval Benítez, esos 3. Con ellos en teoría podíamos tener afinidad ideológica, pero no me gustó su incongruencia y su hipocresía, su falta de lealtad a un principio sostenido. Y el maestro, aunque no tuvimos y tal vez no tengamos afinidad ideológica, yo le reconozco a él su congruencia con lo que él piensa. Y eso se llama honestidad, y esa honestidad a él le ha permitido tener amigos por todas partes y gente con los distintos signos políticos, ideológicos, religiosos. Lo ven con respeto, lo ven con admiración. Por eso, pero yo lo fui descubriendo poco a poco. O sea, yo cuando fui mi maestro no sabía ni que era priista, ni que admiraba la fe. Si yo lo he sabido, entonces más trato de perjudicarlo. Claro. Yo no sabía eso, o sea, yo no sabía. ¿Por qué? Porque él no proyectaba, él no proyectaba él no proyectaba ninguna postura ideológica. Él iba a hacer su mejor esfuerzo al grupo.
¿sí? Así es. Y había maestros que iban a adoctrinar Así, y a hablar de que iban a hacer la revolución, así cuando es. no eran más que arrastrados de un líder de Nayarit, que hizo una alianza con el heredero de Carlos Ramírez Ladewig. Entonces yo descubro en ellos una incongruencia en su comportamiento personal. No es cierto que yo esté molesto con Acosta, como dice el Pichojos, porque me ganó en un debate alcohólico en el Huascusia. Sí. Él y yo tuvimos un enfrentamiento a ver quién se emborrachaba primero, pues yo, porque el cabrón era experto, ¿no? Pero no es por eso, es por la incongruencia, la falta de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí. Aun cuando él no es priista y nunca lo sea, como yo tampoco lo soy, pero tengo muchos amigos en el PRI, yo empecé a ver esa incongruencia. Por ejemplo, Gamboa era amigo íntimo del dueño o del que compra el café Treve, el segundo café Treve, porque el primero estuvo por Juárez. Esa segunda persona que compra el café Treve fue un pistolero de la fe. Ve nomás. Un pistolero de la fe con metralleta, en fin, no voy a hablar de él, ya murió el señor, don Nacho. Y Gamboa llegaba allí a convivir con un porro, ¿sí? Y un porro que no tenía la formación académica o ideológica que supuestamente tenía Gamboa, que era militante del Partido Comunista Mexicano, ¿sí? Acosta se va por otro partido, el Partido de la Revolución Socialista, cambia de varios nombres, ¿no? Partido Popular Socialista Mayoritario, Partido del Pueblo Mexicano, y luego ya agarran el nombre de Partido de la Revolución Socialista. Entonces ellos eran como de la izquierda, de una izquierda, yo le llamo estalinismo nayarita, en torno a Alejandro Gascón Mercado. Y en torno a ese estalinismo nayarita está Acosta, está Sandoval Benítez, Tavera, Ríos, su director Primitivo Madrigal Michel, que no eran más que discípulos del sectarismo ridículo, y esos que supuestamente tenían afinidad ideológica con nosotros eran los principales perseguidores de las publicaciones clandestinas de nuestro grupo bolchevique. No solo la fe empistolada perseguía a nuestros difusores, sino que esos cabrones eran los principales perseguidores de nuestros difusores. Entonces, ¿cuál coherencia? No la había. Si nosotros estábamos planteando una crítica a la fe de manera clandestina, ¿por qué? Porque opinar de manera abierta implicaba represión. Curiosamente, del turno nocturno de la Prepa 2, de donde eres egresada, salieron los principales perseguidores del grupo bolchevique, y lo menciono en el libro del Pichojos. Entonces, finalmente, pues ¿cómo me iban a caer bien, no? Esos tipos que eran incongruentes. Sí. Por eso, ahora, ¿por qué el Pichojos? Bueno, porque el Pichojos cae bien por su buen trato, por su educación y por su coherencia, por su congruencia. ¿Qué pasa con él? Bueno, yo dejo de verlo y me doy cuenta que es... no. dejo de verlo y me doy cuenta que es director de la Prepa 2, porque es un desmadre, tomaron la escuela, los fejosos contra Padilla López y eso. Me doy cuenta que el Pichojos era el director. Dije, ¿por qué lo hicieron director, verdad? ¿Qué hizo para que lo nombraran director? Entonces, yo, de alguna manera, nos habíamos saludado o nos conocíamos. Él me identificaba, yo lo identificaba. Pero yo era amigo del comité directivo de alumnos que logró que el Pichojos fuera director cuando recuperan la prepa. Yo era amigo muy cercano de, cuando menos 2 o 3 integrantes de ese comité, que después es parte de la Federación de Estudiantes Universitarios. Entonces, ellos me buscaban para que yo los asesorara, porque yo había hecho unos volantes ya no clandestinos, ahora sí abiertamente, no como Saria, sino abiertamente. Yo hice volantes que se distribuyeron masivamente en la universidad, aprovechando el enfrentamiento de la FEC contra Raúl Padilla. Ahí lanzo los volantes de la Asociación Universitaria Espartaco, otra vez Espartaco, en evocación un poco a revueltas, ¿no? Entonces, con esos volantes que no eran muy serios, eran irreverentes, irónicos, aprovechando la coyuntura, yo quise formar un grupo de opinión, una corriente de opinión en torno al espartaquismo. Ese fue mi objetivo. No se pudo por otras razones, y explicarlo ahorita será como meternos una hora a ese detalle. El caso, cuando me doy cuenta que el Pichojos es nombrado director, dije, bueno, pues voy a cerrar al Pichojos, a ver qué onda. Entonces, están ellos ahí en la dirección, yo me metí a la dirección como si nada, porque el comité, pues eran mis amigos, ¿no?
Entonces me pareció oportuno decirles, oigan, pues ya que le mandaron a volar a los fejosos, pues vamos a tomarnos un café, ¿no? Para platicar. Y me responde él muy digno, ¿no? Dice, no, yo no me muevo de aquí. Como diciendo, digo, ¿por qué? No, es que yo aquí quiero hacer un buen papel, yo de aquí no me muevo, porque aquí me pusieron y la chingada, que quiero hacer un buen papel, yo como dijo yo, estoy aquí y voy a hacer un buen papel para quedarle bien a mi partido, que es el Revolucionario Institucional, ¿eh? Con el mismo tonito. Y así mero es. Que porque yo me debo y no sé qué madre, ¿no? Entonces a mí se me hizo una respuesta como, pues, como no iba con él, pues, ¿no? Porque él no es así. O sea, Es que estaba bromeando, Raúl. Es irónica, Sí, es sí. irónica. No entendió la ironía al momento. el ¿verdad? caso es que dije, cabrón, o sea que me sale muy prista este cuate, ¿no? Entonces yo me salgo de la dirección y dije, no, pues yo ya no vuelvo a tratar con este tipo, ¿eh? Digo, pues total, yo lo que Y quería, ahora hasta le escribiste. pues, para que veas, ¿no? Imagínense nomás Amor al desnudo. apache, amor Yo apache. quisiera leer un pedacito del libro El Pichujos, del barrio a la universidad, de Raúl Pérez Carrillo. Dice un pedacito y luego me cuentan de esto que escribiste. Mientras en una cafetería yo dialogaba con un criminal experto en criminales, José Eduardo hacía lo suyo en un patio central. Alguna vez intercambió ropas con un estudiante marginal. Se enfundó en un holgado pantalón de mezclilla de los que conocen como pants y caen por su peso si no se amarran bien. Se puso una playera con franjas multicolores, lentes negros y gorra. Con ese atuendo llegaba a los salones para que los muchachos comprendieran que no lucían tan bien como creían. Siguió con su plan y un día decidió participar en un baile de slam que estaba a todo lo que daba. Se metió entre la multitud dando codazos, patadas y empujones. Un alumno quedó al helado al ver a su director derrochando energía entre la juventud desenfrenada y se le acercó. No sé por qué, pero a ese muchacho también lo apodaban Come Niños. Viendo que no podía seguirle el paso a mi profesor, al devorador de infantes lo abrazó con fuerza y le fracturó una costilla. Así fue como el Pichojo disfrutó del amor fraternal entre los cholos. Es correcto. El maestro bailaba con los cholos. Es que yo lo leo y pues sí se me viene la imagen del maestro. Siendo director ya, ¿eh? Sí, Ya con, siendo con director. esa alma juvenil y Jovial. yo creo que sigue con, o sea, que los años no le han quitado eso. Yo creo que en torno a la primera pregunta, ¿qué es lo que ha dado la Prepa Dios? Recordemos que la Prepa Dios está inmersa en la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara ha dado grandes mujeres y hombres y eso nos tiene a la vanguardia como universidad. En el momento que a mí me toca jugar un papel de director, yo entendí que estar en el sector libertad, en los orígenes de un sector donde se genera una serie de luchas, era importante orientar a los jóvenes, porque hay algunos que ideológicamente luego se arrepintieron y hay otros que ideológicamente dieron su vida. Entonces, en ese mar de intereses me toca jugar un papel como director. Yo soy director como primer egresado de la preparatoria. Y efectivamente yo me identifiqué demasiado, pero demasiado con los estudiantes. No solamente participaba en los bailes con ellos, sino también jugaba lucha libre, porque alguna vez un par de estudiantes llegaron a pedirme un cambio de turno. ¿Por qué quieren cambiarse de turno? ¿Trabajamos? ¿En dónde? Es que somos luchadores, sociales o de lucha libre, enmascarados o sin máscara, enmascarados a ver, y llevaban sus pertenencias y sacaron las máscaras, y entonces le llamo al secretario y le aviento una máscara a él, yo me pongo otra, y vamos y nos quitamos la corbata, la camisa, etcétera, etcétera, y en el patio empezamos a practicar lucha libre, no sin antes decirle que si yo le ganaba, no los cambiaba, pero que si él me ganaba los íbamos a cambiar de turno. La suerte. ¿Verdad? O sea, todavía retando. Sí, retando. Entonces, eso generó una identificación muy plena con los estudiantes. Efectivamente, hubo una época de mi vida en donde
yo tuve que enfrentar situaciones como en su tiempo se requería. Sí, claro. Cada tiempo histórico tiene una serie de reglas y en esas reglas se desenvuelve uno. No solamente era partidario de la organización estudiantil mayoritaria que en ese momento existía, sino que los últimos 5 o 6 líderes vivían en la cuadra de donde yo vivía. En consecuencia, eso motivaba a que yo estuviera identificado con ellos. Pero cuando llego a la secundaria, a la prepa, que también es el semillero de otro grupo de jóvenes, soy amigo de todos y en este momento sigo considerando que soy amigo de todos, porque precisamente fui respetuoso con ellos y cuando tuve la oportunidad de ayudar, ayudé. Entonces, sí es cierto que generé ese tipo de situaciones. Hay otra anécdota que en ocasiones me hacía sentirme apenado, porque un día llega un padre de familia con su hija y llegan a felicitarme. Oiga, señor director, venimos a felicitarlo. ¿Por qué? No, dice, mi hija era un problema para que se despertara temprano, pero ahora que llega usted, director, todos los días se levanta temprano y dice que usted le ha comentado que todos los lunes se van a rendir honores a la bandera. Y después de los honores a la bandera sigue el baile porque poníamos música para los estudiantes y entonces había ciertas cumbias que agradaban en ese momento y bailaba con las alumnas, pero me tocaba bailar coincidentemente con esa alumna y entonces ella estaba muy motivada porque yo generaba el baile con ella. Entonces el padre llega a felicitarme, pero yo también me reúno con los padres de familia para decirles: voy a proporcionarles las calificaciones que sus hijos obtienen en cada materia, las faltas de asistencia en cada materia, y aquí está mi número telefónico para que cuando se generen algunos conflictos de bullying, que en aquel entonces no estaba todavía muy desarrollado. El concepto tal cual, ¿no? Claro, nos podamos poner de acuerdo. Y yo les voy a llamar por teléfono para reuniones de padres de familia, no para pedirles dinero. Y el día que les hable por teléfono a la casa, no esperen que diga, habla el director de la preparatoria. No, simplemente habla Eduardo, no el Pichojos, porque si es el Pichojos todo el mundo me identifica. Pero voy a hablar y voy a decir Eduardo para que les digan a sus maridos, no vaya a ser que en una de esas generemos un drama pasional. Sí. Entonces, ¿me puede comunicar con Ana María? ¿Quién le habla? Eduardo. ¿Cuál Eduardo? Pues ella ya sabe quién soy. Dale. ¿En dónde se conocieron? En la prepa. Ella no estudió la prepa, pues precisamente por eso, ¿verdad? O estudiaba la prepa, según el caso, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas que nos permitieron acercarnos con los estudiantes y efectivamente, tal como lo señala Raúl, cuando yo llego al aula, yo no llego a adoctrinar a alumnos porque también, como a los arquitectos o a los ingenieros se les pueden derribar las casas, también como maestros podemos derribar a los estudiantes. Efectivamente, sí, claro. Había una práctica en la clase de biología del espermatozoide y siempre se mandaba a un grupo de estudiantes para que en un volado, en un disparejo, el donador no fuera identificado. Pero a mí el profesor, que ya refirió Raúl, me vio y me dijo: Pichojos, ve al baño y jálatela. Y en vez de que él creyera que yo me iba a sentir mal, incómodo, apenado, ¿cómo no? Ahorita les traigo los pichojitos y aquí vamos. Entonces, como yo no tenía problema en ese sentido, nunca tuvo vergüenza, pues. Así es. Aparte. No, pero además, si era una práctica en la escuela. Todo por la ciencia, ¿verdad? Sí, todo por la ciencia. Entonces, como no vio que me corregí, entonces dijo que yo tenía unos problemas y que por lo tanto era estéril. En consecuencia, yo no me animaba a comentarles a mis padres la situación que se había presentado porque había todavía una serie de valores de esa época. Claro. Entonces, el día de la graduación, que obviamente transcurrió 1 mes, 2 meses, cuando se genera la graduación, con toda intención mis amigos me ayudaron para ponerlo alegre, y ya que lo pusimos alegre, entonces me acerco y le digo: oiga, maestro, ¿es cierto que yo no voy a poder tener pichojitos? No es cierto, lo que pasa es que era una forma de ponerte en orden porque eres insoportable, bla, bla. Esa noche obviamente fue la más feliz de mi vida por el tiempo perdido, ¿no? Entonces son una serie de anécdotas
que nos podemos pasar horas y horas platicándolas, Claro. pero fundamentalmente, gracias a los estudiantes que me permitieron ser como ellos, o ellos fueron como yo, fue esa identificación que nos permitió salir adelante en 3 ocasiones, porque en 3 ocasiones fue director de la prepa, y obviamente como Paquito del Barrio. La primera, por coraje; la segunda, por capricho; y la tercera, por placer. La verdad es de que yo llegué a la escuela y yo me divertía porque todo el día andaba en los pasillos y andaba por aquí y andaba por allá. Y cuando fui estudiante de la preparatoria, no me pagaban y todo el día estaba en la prepa. Ahora que me pagaban, pues Con todo mayor el día razón. estaba en la prepa. Así Eso es amor a su trabajo. Sí. Pues muy atinado, por eso Raúl dijo. Sí, Raúl, ¿tú de dónde eres originario? de San Martín Hidalgo. San Martín. Jalisco. ¿Y usted, maestro? De Guadalajara, Jalisco, Así es. Barrio del Retiro. Barrio del Retiro. Barrio del Del Retiro. mero mero. Ah, sí, del mero mero. Bien. Pues bueno, vamos a pasar ahorita a la dinámica que hacemos siempre. No sé si ya la conocen, no, yo creo que no, pero bueno. Eso está pensando siempre en la prepa Dios. Pero bueno, Búsquenlo. búsquenlo. Ahorita vemos redes Nos va a para decir. donde nos vaya a decir y algunos eventos que va a haber próximo con Sí. las obras de Raúl. Bueno, aquí tenemos una baraja. Se trata de que cada quien, les voy a mostrar ahorita todas, escoja una carta con la que más se identifique y nos diga por qué ¿Elija o escogió escoja? esa. No, bueno, elija, Elija, porque mejor. escoja, no sé si se acoja la carta o camine o algo. O algo. Y ya nos diga nada más por qué escogió, ahora sí, Ya. la carta, porque ya la va a tomar entre sus manos, ahí Correcto. vas a hacer escoger. Y y ya lo que Mira, después aquí les hay, pedimos, aquí hay. mira, aquí hay varios, dice él, yo no sé, yo nomás, acá hay otros monos, ahí salió el mismo. Casualidad. Mira, están los 4, Nadie los ha querido. Ahora resulta Condenados que tengo. Nadie los ha bien, querido. son estas las que quedan, porque te dimos un récord de todas las personas que nos visitan, entonces hay que escoger una y que luego después nos la firman Ni modo, para eso tenerla sí. como recuerdo. Bueno, creo que esas cartas las vamos a guardar. Nadie las quiere escoger. Entonces, a ver, ya escogió Yo ya agarré. Raúl. A ver, maestro Pichojos. Muy bien. De acuerdo. Raúl, ¿por qué? Reina. La reina. Reina, es reina de corazones. Y ya ¿verdad? se acabaron las De reinas, corazón, sí, así Ya, es. nomás nos A dejaron ver, los puros ¿por qué reyes, la ¿qué pasó? reina? Bueno, yo pienso que en mi caso, en lo que se refiere únicamente a escribir, la motivación principal para escribir fue el deseo de conquistar una mujer. Y en ese intento ¿Qué tal? me ayudó otra mujer. Pero no porque haya sido Celestina. Ahorita sí lo es, por circunstancias actuales. Ajá. Pero en ese momento ella era trabajadora de una fábrica, una tipo maquiladora que estaba cerca por la vocacional. Se llamó, si no me equivoco, General Instrument. Ella era obrera. Ella estudiaba en la secundaria nocturna, por ahí por Talpita, pero trabajaba en General Instrument y llegaba, digamos, corriendo a las colectas bolcheviques. Un día hicimos una colecta creo que es la de 8 de julio y Agustín Yáñez, creo que sí cruzan, ¿verdad? ¿Sí cruzan? Creo que sí. En ese cruce estábamos haciendo una colecta y yo había pedido autorización de no colectar porque me sentía un poco lastimado por mi pierna. Me dieron el permiso, porque había que pedir permiso para todo, de estar vigilando las 2 brigadas de colectas en los 2 cruces, uno enfrente del otro. Sí. Pero como estaba yo nada más vigilando, pues me entró la idea de escribir un poema. El primer poema que trato de hacer con cierta estructura, pero no tenía ni dónde escribir ni con qué escribir. Entonces le digo a Laura Muñoz Cervantes, una gran amiga, que me regale el sobre de su nómina, en un sobre Manila, y en ese sobre Manila escribo el primer poema que incluyo en el libro o en el poemario que después publiqué en 1998, que se llama El oficio de amar. Entonces, ese poema creo que se lo dediqué a otra amiga que finalmente se hicieron ellas muy amigas, no se conocían, en aquel tiempo ellas no se conocían. Yo sí conocía a la destinataria del poema porque era integrante de un círculo de estudios y ella ya andaba un poco encaminada en la poesía y yo también, pero no lograba concretar la idea
era muy simple lo que yo escribía, pero en ese momento me llegó la inspiración de que si yo no era bueno para el verso libre, probablemente pudiera ser más o menos regular usando la métrica y usando la rima, porque yo ya estaba dando clases de español en una secundaria, entonces ya estaba viendo cómo funcionaba el sistema de los endecasílabos italianos, otros términos que no quiero manejar técnicamente, pero me entendí yo que la construcción poética básica de rima, verso libre, rima consonante, rima asonante, pudiera funcionar. Y ahí es donde hago yo el primer poema rimado y con métrica, que dice el primer verso, que lo escribo en el sobre de Laura y con la pluma de Laura, ¿no? Dice: ¿quién contigo partirá hacia otros mundos extraños? ¿Quién en tus mejores años en tu corazón está? Entonces es el primer poema que yo hago con estructura o con objetivo métrico, ¿no? En ese entonces yo tendría a lo mejor 19 años, algo así, no me acuerdo. Un chicuelo. Estaba chiquito y me da gusto. Es que a los 18 años yo entro al Comité Central Bolchevique, porque deserta Moisés el Guajolote, personaje de Don Sebas, y también de Isi de Sisi. Moisés deserta y el que quedaba como a la mano era yo, no era el de más experiencia, pero sí era como a lo mejor el que más le echaba ganas al estudio, ¿no? Sí. Entonces, tanto que me dejaron a mí como responsable de todos los contactos y simpatizantes que se acercaban al grupo. De esa manera conocí a Juan Orozco Ledesma. ¿Por qué? Porque yo era como el comodín del Comité Central, el que tenía tiempo para atender a los contactos, y entre esos contactos que me llegaron, me llegó el amor de mi vida. Sí, por eso. Bueno, de mi vida, cierto tiempo, no toda la vida. Pero fue. Pero fue. Muy bien. Aquí, Chojos, ¿qué ponemos ¿por qué aquí? nuevo? O sea, tu nombre, tu firma, nada más, y un Ok. pensamiento le pusieron y ya como invitado. Y ¿Por qué el 9 de corazones negros? El ser humano necesita cabeza, corazón y carácter. Y este 9 de corazones no son 9, son 11 corazones los que hay aquí. Sí, dos más. Entonces aquí está el corazón de mi padre, aquí está el corazón de mi madre. Yo tuve 3 trabajos en la vida: la Universidad de Guadalajara, la administración pública y la profesión. En cada una de esas áreas yo pienso que dejé o entregué 3 corazones, porque en la Universidad de Guadalajara, como lo dijo Raúl, estuvieron 2 de mis hermanos, pero también estuvieron otros 2, pero fundamentalmente ahí conocí a mi esposa. Mi esposa, alumna de 17 años, en donde en el acta de matrimonio se otorgó la autorización para poder contraer matrimonio. En aquel tiempo se podía. En la administración pública también se entregó el corazón por la ciudad, porque trabajé como sirvienta de la ciudad, dado que fui el director de servicios generales, quien ponía el foco, quien tapaba el bache, quien levantaba la basura. Y sobre todo en el ejercicio de la profesión se necesita corazón, sobre todo los conflictos que se suscitan en los seres humanos, donde ahora ya aparece un medio alterno de resolución de conflictos, es decir, ya no hay que ir a los tribunales, ahora hay que ir al diálogo. Entonces yo creo que el corazón, como Raúl está planteando también, creo que el corazón es lo que nos mueve para acercarnos a nuestras amistades, como ahora nos acercamos a las 3 reinas. A las 3 reinas. La tercia de reinas. Tercia de reinas. Tercia de reinas. Entonces tiene uno que entregar su corazón, debe uno de utilizar la cabeza para no regarla y debe tener uno carácter para afrontar las realidades. Así es. Mira, La que se va no regresa, pero la que se queda debe quedarse con todo el corazón. Exactamente. Así es. Bien. Eso me No, encanta. pues muy interesante. Muchísimas gracias a ambos por haber escogido estas cartas y bueno, pues agradecerle. Raúl, ¿dónde te encontramos en redes? ¿Cómo alguien puede establecer contigo primero para conseguir tus libros, o dónde los tienes en venta, o dónde te encuentran? Bueno, estoy en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara y estaba en varios puntos de venta, pero decidí concentrarme en un solo lugar, que es donde se exhiben de manera preferente, porque en otros lugares pues no me exhibían como yo esperaba.
entonces ahí estaba como en el rincón, o no, nunca me dieron un lugar ni siquiera visible, pues, ¿no? Entonces decidí retirar todos mis libros de todas partes y estoy ahorita únicamente con nuestro amigo Juan Orozco Ledesma, el dueño del restaurante Elvira, calle Hospital 411, ahí con Tacos y Gorditas Elvira, con Juan Orozco, uno de mis antiguos discípulos bolcheviques por breve tiempo, igual que la mujer que no es conveniente mencionar su nombre porque no hay que ponerle manchitas a su pasado, ¿verdad? Entonces, ahí están los 4 libros y en poco tiempo creo que estará el domicilio, Raúl. Es Hospital 411 entre Liceo y Pino Suárez. También comentarles que ya está en pruebas de imprenta la novela Diálogos de Alcoba. Yo creo que, no sé, 15 días tal vez ya está disponible. Este es un trabajo diferente, muy diferente a cualquiera de los 4 anteriores. Estamos trabajando sobre un nuevo libro del Pichojos. Ese se llama El Pichojos del barrio La Universidad. Ahorita estoy trabajando sobre El Pichojos de la abogacía a la jubilación. Hoy redacté el capítulo 7. Sí, esa redacción, igual que el primero, es una redacción sin supervisión y sin opinión del personaje, porque la maestra Silvia Quesada dijo, y dijo bien, que no es conveniente ni recomendable que los personajes conozcan los escritos que hay sobre ellos, porque los contaminan. Eso dijo la maestra. Dijo, por favor, Sorpresa. por favor, Raúl, no vuelvas a cometer el error de prestarle tu manuscrito a un personaje, porque cometí el error de prestárselo a un personaje femenino y pues obviamente me censuró. Empezó, oye, esto no se sigue. Esto Nunca me pusiste así como es, ¿no? No, es otro. No. Entonces me dijo, y le dije, maestra, fíjese que hice eso. Dije, ¿qué te dije que no hicieras? Me dice, ¿no? Dije, bueno, me perdona, nomás fueron 4 capítulos que que comprenden la mitad del libro, la tercera parte. Estabas así, yo estaba sí, así. o sea, detallitos, no, es que nunca hicimos eso. Bueno, pues ándale pues. Pero no. lo hacemos. Fue mi fantasía. Sí, estamos en eso, Entonces, es cierto, ¿eh? O sea, si tú le das un manuscrito, sobre todo de una recreación de ficción, a un personaje, lo va a objetar. Sí. Aquí es diferente, este relato no es de ficción. O sea, aquí no habría mayor problema en que el maestro leyera los avances. ¿Por qué? Porque no es un relato ficticio. Sí hay elementos y recursos de tipo literario. Como dijo la maestra, se busca a fin de cuentas que haya cierto manejo o goce estético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un relato lineal, plano, ni es un artículo periodístico, ni es una entrevista, ni mucho menos. Aquí no habría mayor inconveniente, pero yo me siento más a gusto cuando yo trabajo libremente y no me están haciendo comentarios, ¿verdad? Sí, entonces así salió ese libro y así va a salir el segundo, ¿verdad? Si al final no les gusta, pues no se publica y ya, ¿verdad? Así. No se pierde nada. Oye, Ya. Manuel, pero tienes una invitación, ¿no? Hay una invitación, Tenemos una tenemos un invitación. evento el próximo sábado 6 de agosto a las 11 de la mañana en el Instituto de Administración Pública que está por el Agua Azul, entrando por la calzada Las Palmas número 89, entre Calzada Independencia y Dr. R. Michel. Ahí tenemos la presentación, la segunda presentación del libro, solo hemos hecho una en Prepa 2, la segunda es en el Instituto de Administración Pública. Entonces los esperamos el próximo sábado, 8 de agosto a las 11 de la mañana. Perdón, 6 de agosto a las 11 de la mañana. Entonces ya Así saben, es, están ya cordialmente invitados. Esperamos. Para que nos acompañen. Así es, la presentación de este libro que está muy interesante. Sobre todo, esos de la prepa Dios no saben todo lo que les va a evocar en la lectura de ese libro, ¿no? Es que es Exacto. real. Lo lees, yo creo que cualquier generación, porque somos Sí. de generaciones muy diversas, empiezas a leerlo y empiezas a evocar y a vivir de nuevo todos esos momentos que vivimos ahí. Sí, pero yo pienso que no es exclusivo ni para la Prepa 2 No. ni para Guadalajara. Porque General. he recibido un comentario que dice que el libro no le resulta tan interesante porque son cosas de Guadalajara. No. Pero yo tengo una opinión diferente. Porque a fin de cuentas yo creo que no voy a poner un ejemplo muy básico, no creo que Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad pensando únicamente en sus paisanos de Barranquilla o del mítico Macondo, ¿no? Tienes razón. Ni Rulfo escribió pensando en los habitantes de la Media Luna.
escribieron pensando en proyectarse a otros niveles, ¿no? Así Claro. Si lo logramos o no, el intento se está haciendo. Y que hay interés de leer el Pichojos en otras partes, claro que hay interés. Hoy hoy hicimos la primera remesa a Puebla de ejemplares del Pichojos. O sea, hay interés de leer la obra en Puebla, en concreto, en varias partes. Pero empezamos con Puebla Capital el día de hoy, con lectores que me siguen en Facebook o que no me siguen en Facebook, pero están en contacto conmigo, sea por WhatsApp o sea por Messenger. Entonces, no es un libro exclusivo para egresados de la Prepa 2 y no es un libro con interés únicamente para Guadalajara. Yo creo que no, que estamos buscando con los recursos utilizados y con la experiencia que hemos venido trabajando desde que andamos rasguñando esto, desde 1983, que es cuando saco el primer boletín para la colonia López Portillo, en el 85 la revista Sendero Literarios y todo lo demás. Yo creo que aunque tuve un silencio muy amplio, un silencio autoimpuesto, de todos modos yo creo que la idea o el estilo se ha conservado. Y como me dijo un vendedor de mis poemas, que se mantenía vendiendo mis poemas, me dijo un día: pierde todo, pierde la vergüenza si quieres, pero nunca pierdas el estilo. Entonces Julio Acevedo lamentablemente cayó en las garras del alcoholismo y casi en la indigencia. Lamentablemente pues no todos podemos vencer el problema del alcohol, pero él me dijo eso y se lo valoro bastante, porque gracias a él pudimos sobrevivir y alimentarnos cuando él vendía mis poemas en los cafés de Guadalajara. Y porque él, gracias a él, y porque también distribuía crónicas de nota roja, gracias a él conocí yo al maestro Fernando del Paso, el director en aquel entonces de la Biblioteca Hispanoamericana, Octavio Paz. Entonces, gracias a Julio Acevedo conocí a Fernando del Paso, y Fernando del Paso se expresó muy bien de crónicas de nota roja. Entonces, no, a pesar de que él ya estaba medio destrampado y todo, pues Julio Acevedo fue importante para mí. Él me echaba porras, porque si no me echaba porras a mí no le iban a comprar, ¿verdad? O sea, decía que ahí tenía la mejor poesía de Jalisco y la pluma más elegante de México, decía él, ¿verdad? Y pues sí, lograba vender, y ya de la venta pues me daba mi comisión. Es que en lugar de darle comisión yo a él me daba comisión a mí, ¿no? Él se quedaba con la parte de León, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco, porque a fin de cuentas yo no tenía tiempo de andar vendiendo libros o poemarios, y lo que me daba estaba bien. Y el hecho de que me haya contactado con Fernando del Paso, a quien yo conocía solo de vista, pues nunca se lo pagaré, ¿verdad? Así es. Así es. Qué anécdotas, qué emblemáticos son, Sí, muy la verdad. especiales. Admiro su tenacidad, su manera de dialogar, su memoria tan clara, no. Esa manera Todos de esos redactar. recuerdos Y bueno, importantes. conozcan al Pichojos y al escritor. Léanlo, cómprenlo. Regálenlo. Así es. Regalo, Sí, sí. para un buen regalo. Claro, sí, es un buen regalo, claro. Claro que sí. Y pues bueno, ahora que pues ya conocimos a nuestros invitados y pues están las invitaciones abiertas, pues pasamos a nuestro siguiente paso, que pues es despedirnos. Y Ponemos música. queda abierta una siguiente invitación, porque pues esto Muchas no para gracias. aquí. O sea, hay mucho que aprender de ustedes, mucho que conocer, y pues hay mucho trabajo por delante. Sí, le comentaba yo a Blanca hace unos días, porque ella quería conocer la segunda parte de un tango que escribí en 1999. Ah, Le dije yo que sí hay una explicación, y que en estos momentos yo ya tendría la calma de aceptar públicamente que tuve un romance con una muchacha muy joven, y a la que le escribí tango, 4 sonetos y varias Wow. poemas. Muy joven, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía en el 98, tenía 46 años. ¿Y Pero ella no, pues estaba jovencita. era como 40 y 20, ¿no? Ya ves por qué me preocupa. Era 46, casi 18. Ah, 18. Pongamos bueno. 18 Ponle por... 20 años. Ponle 18, porque Sí, para no ella entrar me en dijo tengo controversia. 18 Sí, sí, sí. y yo no quise interrogarla más, ¿no? Ajá. Entonces así ya quedó. soy mayor de edad. Ella dijo, yo nunca verifiqué eso porque se ve mal, ¿no? Luego se incomodan. Pero vamos a pensar que tenía 18 años como ella me lo dijo. Lo demás, así quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo oculté esa relación porque me generó algunos problemas. Pero ahorita ya no hay bronca. O sea, ahora ya podemos hablar claramente Claramente. de quién fue la musa de los 4 sonetos para la diosa de mármol, que son 4 sonetos, y inspirados en Fray Miguel de Guevara, y también están otros poemas, incluyendo el de Tango. Tango describe lo que sucede después de que la conozco en el restaurante, no la conozco,
después de que nos apalabramos en el restaurant bar Los Famosos Equipales, porque a ella la conozco antes, la conozco cuando ella tiene 14 años, ella sí era menor de edad y era recién egresada de una secundaria. Ahí yo no tenía ningún acercamiento, ni mucho menos con ella, ¿no? O sea, yo sí respeto eso. O sea, y además ella ni en el mundo me hacía, ni yo a ella ni ella a mí. Se da esa situación en medio de lo que es lo propicio, ¿no? Digamos, el brindis y cierto celestinaje de dos personas, amigas de ella, ¿no? Entonces, pues yo estaba en una situación, les platicaré después. Si se no quiere entrar ya en detalles. quedamos, sí, así es, nos quedamos a la expectativa. Si es que publica de esa algo y situación. yo quiero saber el final. Pues, Pero bueno, queda pendiente. Queda pendiente, sí, estoy de acuerdo, y para mí sería como una, pues no catarsis fue escribir Diálogos de Alcoba, ese sí es catarsis. Ese no es catarsis, eso ya es una plática más ligera y más manejable. O sea, a pesar de todo, es más manejable porque no implicó tanto. O sea, no me provocó un daño o un efecto como el que me provocó el personaje de Diálogos de Alcoba. Es diferente. Entonces, este es el que estamos en espera. Estamos en espera de este. Muy bien, perfecto. Pues ya saben, para que estén pendientes de su próximo libro, y pues para conseguirlo inmediatamente y pues disfrutarlo. Sí, antes de que se agote. Claro, sí. Por eso dije pues inmediatamente. Esta tarde ha sido una tarde, se me pasó el tiempo rapidísimo. Sí, no claro sé que ni qué sí. razón, la verdad. Sé que ya tenemos que como ya terminar. Yo quiero agradecerles, Raúl, señor Pichojos. Don Picho. Joven, Joven, porque el Señor está en los cielos y aquí Sí. está su joven amigo. Bueno. Joven amigo del Señor que está en el cielo, don Pichojos, muchísimas gracias. Raúl Pérez Carrillo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Un honor, un gusto, esta plática muy interesante. Muy Yo estoy- provechosa también, muy educativa. Bueno, cuando gusten estamos a la orden. Así es, lo Gracias, esperamos. gracias. Muchas cuando gracias, se haga la presentación oficial de Diálogos de Alcoba, por aquí estaremos. Y pues, bueno, les Estaremos agradecemos. Los esperamos ahí el próximo sábado, 6 de agosto, 11 de la noche, edificio 11 de la noche. 11 de la mañana. mañana, perdón, es que yo quiero De hecho, seguir la mira, parranda. estoy tratando de convencer a la personaje principal de Diálogos de Alcoba, pero ya. solamente que el Pichojo nos preste una máscara para que ella cubra su identidad, No sepa. porque ella tiene ya una situación actual que proteger. Entonces, no creo que Sí, quiera, pues eso pero, es muy interesante, muy importante. sí, claro, no, claro, o sea, yo sé que no va a querer, pero si quisiera, pues bienvenida, ¿verdad? Creo Claro. que fue alguien muy, muy importante en su vida. Sí, por un espacio, digamos, no muy amplio, no fue de años, pero sí fue de meses, pero suficiente, fue una relación Para dejar Te un marcó. par de huellas. sí, claro, O se marcaron. Pero impactante, sí lo fue. Fue poco, pero fue sustancioso. Claro. Pues bueno, de eso quedamos. Bueno, pues por nuestra parte, pues quedan las invitaciones abiertas y pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas Así gracias, es. público que nos sintoniza, que nos escucha, que nos dibujea, que va y busca el video y lo ve cuando no alcanza a estar el mero día. Muchísimas gracias Arcadia, ¿no? Es que es verdad. Sí, Yo algunos programas que yo he visto a veces no los veo y entonces yo Después, Sí, los pues busca tal, después. que no sea de Tercer de Reinas, entonces yo me meto y ahí estoy viendo. Sí, los busca uno. Ajá. Por Cuando eso te digo, interesa algo, pues lo buscas, ¿no? Muchísimas gracias Arcadia, que nos abre Sí, claro sus que sí. brazos, que nos cobija, Arcadia. que nos da su espacio. Y bueno, también visiten este centro cultural, ¿eh? Sí, es muy agradable, ¿eh? así es. Actividades, Y gracias comida, a Luis, café, que siempre bebidas, Siempre está ahí al pendiente de Ahí está, en los nosotros, que nos controles. cuida. Terminó. a nuestro amiguito Luis, Luis, que muy siempre bien. nos acompaña. Y nos- Bueno. Gracias. Gracias. Muchísimas pues, gracias. Estamos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.